seguir con este tema para acercarnos a el judaísmo actual, la cultura judía, el judaísmo y la literatura, que es el tema de uno de nuestros libros que se publicó en el 2013 por la Universidad de Guadalajara, El judaísmo y la literatura occidental. Pero lo que hoy vamos a ver es un poco de la historia y las creencias. Entonces, así como dice en esta diapositiva, hoy estamos en el día 28 del mes de Iyar del año 5781 de la creación del mundo por el Eterno. Bendito sea. Esta es una frase que se utiliza en las comunidades judías para bendecir cada uno de los días que se vive de acuerdo al calendario, y la comunidad judía, igual que la musulmana, tiene su propio calendario. Se adaptan a las culturas, a los países en los cuales se vive, pero en cuestiones religiosas y en cuestiones internas siguen manejando su propio calendario. De tal manera que hoy estaríamos en este día 28 del mes de Iyar y curiosamente del año 5781. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pueblo judío cuenta el tiempo a partir de lo que está escrito en el libro del Génesis, de la creación del mundo, 7 días de la creación, más todas las genealogías y toda la historia del pueblo hebreo narrada en el Antiguo Testamento a lo largo de todos estos años. Entonces, es la manera en que se contabiliza, y para el pueblo judío, a diferencia de las culturas y de las religiones, tradiciones que vimos anteriormente, hay un principio y hay un fin. Y si en el mazdeísmo no lo tenemos todavía tan marcado de manera tan clara y tan definitiva, en el judaísmo sí. De tal manera que el primer día es el primer día de la creación escrito en el libro del Génesis, y en la actualidad, si sumamos todas las genealogías y los años que se han sucedido a partir del nacimiento de Jesús, pues entonces ya tenemos esta contabilidad de 5781 años. Vean entonces ustedes cómo hay una idea lineal del tiempo con un principio muy claro y obviamente con un fin, que es el fin de los tiempos. Esto es algo novedoso dentro de la historia de las culturas, de la historia de las religiones, y hay que reconocer también al pueblo judío, que es el primer pueblo en la historia de la humanidad que se preocupa y se ocupa de escribir su historia. ¿Cómo lo hace? A través de las genealogías. Esta es la historia que encontramos tanto en la Torá, que es el libro judío, como en la Biblia cristiana, la Biblia católica, que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante estudiar al pueblo judío? Si los iranios o los parsis es una comunidad de 250,000 creyentes en el mundo, bueno, pues en el caso del judaísmo tenemos una comunidad mayor, una comunidad con 14.5 millones de personas, que equivale al 0.2% de la población total. Es decir, numéricamente no son muchos, pero su importancia en los ámbitos de la cultura es mucha por la cantidad de personas intelectuales que han destacado en muchísimas áreas del conocimiento, en los negocios también, y pues en la historia y en sus aportes a la cultura occidental. Solo para decir algunos datos, del total de premios Nobel que se han dado hasta la fecha, casi una cuarta parte, el 23%, se lo han ganado judíos. Fíjense en la relación tan importante, un 0.2% de la población total del planeta ha recibido el 25% de los premios Nobel. Entonces esto es muy importante destacarlo, ¿no? Y bueno, pues ¿a qué se debe esta importancia del pueblo judío en la cultura, en la literatura y en las diferentes disciplinas? Pues yo creo que en lo personal pienso que se debe a la formación
que se da a este pueblo desde que nacen dentro de una familia judía, el interés que hay dentro de las comunidades, tanto porque conozcan su cultura, conozcan sus tradiciones, realicen todos los preceptos religiosos y las tradiciones religiosas, y también por la necesidad que han tenido de aprender idiomas y de adaptarse a las diferentes culturas en las cuales se han desarrollado. El pueblo judío es un pueblo que ha vivido durante toda su historia en el exilio. Desde Abraham vemos cómo deja sus tierras y Dios lo va guiando a que busque la tierra prometida, y el pueblo judío ha vivido a lo largo de su vida en el exilio. Entonces, esto ha hecho que por un lado conserven su propia lengua y la utilicen y la sigan enseñando entre ellos, se siga utilizando activamente para las cuestiones religiosas, y por otro lado, que vayan conociendo las lenguas de los lugares y los países en los cuales se van insertando. Entonces es común que todos los judíos sepan por lo menos 2, 3 o más lenguas. Entonces esto es algo que ayuda mucho también a desarrollar sus conocimientos, su capacidad de adaptación, pero también su pensamiento. Aprender idiomas es una forma de desarrollar el pensamiento y desarrollar muchas áreas del cerebro que ayudan también al conocimiento. Esta es una lista de los premios Nobel en las diferentes disciplinas. Aquí tenemos algunas imágenes, no me voy a detener mucho en esto, ya veremos en la siguiente sesión quienes se han destacado sobre todo en el campo de la literatura. Y ahora vamos a los orígenes. Para estudiar la historia del pueblo judío es importante o es muy deseable leerla a través de la Torá, pero en caso de que no se tenga la Torá, pues se puede consultar el Antiguo Testamento. Allí está escrita la historia del pueblo judío. Y esta es uno de los rollos que ellos, en los cuales se siguen escribiendo. Si ustedes ven, están escritos en hebreo, se sigue leyendo en hebreo y es la manera como van enseñando y como van rezando dentro de las sinagogas. La historia del pueblo judío, si nosotros hacemos una revisión desde las narraciones del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que después del diluvio, cuando termina en esta narración toda la población, cuando mueren todas las especies, que muere toda la población en este diluvio universal, diríamos, el diluvio de todo el planeta, sobrevive Noé y 3 de sus hijos. Están aquí mencionados los hijos, no las hijas, ni las mujeres, porque a través de estas genealogías se van a ir marcando a través de estos cabezas de familias que van a ser siempre los hombres y particularmente los primogénitos, ya lo veremos más adelante, los primogénitos de cada familia. Entonces Noé, según se nos narra, tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de estas tres líneas de sucesión, la más importante o de donde se van a derivar el pueblo judío es la de Sem, conocidos como los semitas. De los semitas provienen los israelíes y los palestinos, es decir, judíos y musulmanes actuales. A lo mejor ustedes no lo han tenido tan claro, no lo han pensado de esta manera, pero los judíos y los palestinos enfrentados durante tanto tiempo de una manera tan cruel, y hasta la fecha siguen los bombardeos y siguen los ataques de unos hacia otros, pues son primos hermanos, y primos hermanos que desde su origen provienen de una misma fuente. Entonces, de Sem, siguiendo con esta línea genealógica, de estas tribus semitas, nace Abraham. Abraham tiene primero a su esposa Sara, recibe aquí la promesa de Yahvé de que va a tener una gran descendencia, de que se vaya a buscar la tierra prometida, de que solo adore a Yahvé, de que se olvide de todos los dioses que adoran estas comunidades y que solo se enfoque a la adoración de Yahvé. Aquí nace el monoteísmo y Abraham obedece a Dios,
ahorita la vemos más adelante, leyendo estos pasajes. Pero Sara se desespera y entonces dice, pues, ¿cómo yo tan grande voy a darte un hijo? No se va a cumplir la profecía, se desespera y le dice, toma Agar, mi esposa, perdón, mi esclava egipcia, para que a través de ella se cumpla la profecía. Abraham acepta, toma Agar por esposa, es decir, cohabita con ella, y de esta unión nace Ismael. Después Dios se revela a Sara, a Abraham, y le dice, ¿por qué desobedeces mi profecía? Yo te prometí que tendrías una gran descendencia, y esta iba a ser con Sara. Entonces le dice, pero es que Sara es muy grande y demás, pues, y le dijo, yo con ella te voy a hacer que se cumpla la profecía. Entonces, de Abraham con Agar nace Ismael, y de esta línea descienden los árabes y los filisteos, que vamos a encontrar mencionados en el Antiguo Testamento y hasta la fecha. Y después de esta descendencia de Abraham con Sara, nace Isaac, y de Isaac o las tribus que se conocen como las israelitas. Y así se va haciendo la división. De Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. De Esaú provienen o descienden los edomitas, y de Jacob, que va a ser la línea sucesoria elegida, van a nacer tiene 12 hijos, y de ahí nacen las 12 tribus. Estas 12 tribus van a conformar el pueblo elegido. Entonces, filisteos y edomitas son los que conocemos ahora como palestinos. Esta línea es el origen de los pueblos palestinos, y la línea descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, de aquí provienen el pueblo hebreo, el pueblo elegido o los judíos. Hacia el año 1700, 1500 antes de la era común, estas tribus se van distribuyendo a lo largo de toda la región de Oriente Medio, y tenemos allí los filisteos, los edomitas, los idumeos, los árabes y los palestinos, y todas estas comunidades, todas estas tribus van a estar enfrentadas con Israel, con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sigue siendo un pueblo que está migrando y está migrando continuamente, y obviamente va buscando las tierras fértiles en un lugar que es inclusive desértico. Siguen buscando las tierras fértiles, y esto ocasiona muchos problemas y ocasiona muchas guerras, y son despedidos de muchos lugares. Entonces, el pueblo de Israel se ve enfrentado con todas estas otras tribus que provienen anteriormente de la misma línea sucesoria, de sus mismos primos hermanos, podríamos decir, que se han ido acomodando o habitando otros lugares de la misma región. La Torá o el Antiguo Testamento narra las mismas historias. Hay una cierta diferencia en la versión que presenta cada uno. Y aquí lo que vamos a encontrar es que Abraham funda el pueblo judío cuando Yahvé le anuncia: vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que he de mostrarte, y yo te convertiré en una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Esto lo encontramos en el pasaje Parashat Lech Lecha 12 de la versión de la Torá, en el versículo 2. Después, luego de haber tenido a Ismael con su esclava Agar con su esclava Agar por petición de Sara, Yahvé cumple su promesa y nace Isaac. Y a partir de estos momentos comienza la profecía: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. De Isaac nace Jacob. Jacob cambia su nombre a Israel. Esta historia está narrada en Génesis 32, versículos 22 al 28.
Y Jacob cambia su nombre a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Esto es algo que el ángel le anuncia a Jacob y un ángel es el que le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y de aquí viene el nombre de israelitas. Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus y es con ellos con los que Yahvé establece su alianza, como narra la Torah y como narra el Antiguo Testamento, hasta el fin de los tiempos. Esta es la región, tenemos en este mapa, habitada por las 12 tribus de Israel, y ustedes verán alrededor cómo están distribuidas las otras comunidades o los otros pueblos que provienen de la descendencia de Ismael y de quienes no van quedando en esta línea sucesoria, por ejemplo, de Esaú. Aquí tenemos a los filisteos, a Edom, Moab, Amón y a los arameos. Alrededor de estos terrenos o de esta región donde se va expandiendo el pueblo de Israel y las 12 tribus de Israel. Hay un pasaje, este pasaje a mí me llama mucho la atención y esta imagen me fascina. Es una pintura de José Salomé Piña que está en el MUNAL, este museo de la Ciudad de México. Me gusta mucho la imagen porque muestra este texto de la expulsión de Agar, que está narrado en el Génesis 16. Y aquí vemos, obviamente, con vestimentas muy desde la mentalidad occidental, pero me llama mucho la atención la expresión de Ismael. Ismael tiene un rostro colérico, un rostro de mucho enojo, porque es despedido de la familia, despedido de su lugar, despedido con Abraham, pero al mismo tiempo vemos a Abraham viejo con una mano sobre Sara en señal de protección y diciéndole que se vaya. Vamos a leer entonces este pasaje. Les voy a leer este pasaje como viene en el Antiguo Testamento. Es breve, pero es interesante. Abraham despide a Agar. Ya nació Isaac. Celebran el bautizo de Isaac y entonces viene aquí capítulo 21, versículo 8. Creció el niño. El día que dejó de ser amamantado, Abraham celebró un gran banquete. El hijo que la egipcia Agar había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Sara lo vio y dijo a Abraham: despide a esa sirvienta con su hijo, pues el hijo de esta esclava no debe heredar con mi hijo, con Isaac. Esto le desagradó mucho a Abraham por ser Ismael su hijo. Pero Dios le dijo: no te apenes por el muchacho ni por tu sirvienta. Haz todo lo que te pide Sara, porque de Isaac saldrá la descendencia que lleve tu nombre. Pero también del hijo de la sierva haré yo un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Entonces Abraham se levantó muy temprano, tomó pan y una bolsa de cuero llena de agua y se la dio a Agar. Le puso su hijo sobre el hombro y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando no quedó nada de agua en la bolsa de cuero, dejó tirado al niño bajo un matorral y fue a sentarse al frente a la distancia de un tiro de arco, pues decía: al menos no veré morir a mi hijo. Como pues se fuera a sentar enfrente, el niño se puso a llorar. Mas Dios oyó los gritos del niño. El ángel de Dios llamó del cielo a Agar y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído los gritos del niño desde donde está. Anda a buscar al niño, llévalo firme de la mano, porque de él haré yo un gran pueblo. Entonces le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Allí llenó la bolsa de cuero y dio de beber al niño. Dios asistió al niño, el cual creció y vivió en el desierto, llegando a ser tirador de arco. Esta es la versión como está narrada en el Antiguo Testamento, pero es importante aquí destacar cómo Dios reconoce también en Ismael la descendencia de Abraham
y le dice que también de él hará un pueblo prometido, que también vigilará de él y tendrá Agar e Ismael una gran descendencia. Entonces, de esta línea sucesoria vienen, como decíamos, todos los palestinos y se van yendo, se van distribuyendo hacia la parte de Arabia. Entonces, pues son primos hermanos enfrentados, ¿no? Aquí tenemos una imagen del sacrificio de Isaac, narrado en Génesis 22. Es otro de los temas que vale la pena conocer, porque es en este momento donde se celebra aquí hay dos cuestiones importantes a destacar. Uno, la celebración del pacto de Dios con el pueblo elegido y el establecimiento de la circuncisión como la forma de hacer el pacto. Y esto se hace a través de Isaac. Y la segunda, que ya empezábamos a ver en las clases anteriores, es cómo hasta este momento los sacrificios humanos se siguen practicando, y es precisamente en este momento cuando Dios le pide primero a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham en obediencia va y se lleva con engaños a Isaac y está a punto de sacrificarlo cuando se aparece un ángel y le dice, detente. Solo se estaba probando tu obediencia, Dios estaba probando tu obediencia, detente, no sacrifiques a tu hijo, trae un cordero para que se haga la ablución, el sacrificio a través del animal. Entonces estamos en un momento de la historia, no solo entre el pueblo judío, sino en todo este contexto geográfico y cultural, donde los sacrificios humanos se está pidiendo. Aquí hay una idea muy importante, ¿no? No más sacrificios humanos. Sacrificios, se cambian estos por sacrificios de animales, ¿no? Y en el caso de esta tradición, bueno, pues la encontramos descrita en esta narración del Génesis a través de la historia de Abraham e Isaac. Vamos a leerlo. Génesis, bueno, vamos a leer ahora la versión de la Torá. Aquí ya lo tenía señalado. Puse mal mi señal. Aquí está el sacrificio. Y fue después de estos hechos que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, toma por favor a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tienda de Moría, ofrécelo allí como ofrenda sobre una de las montañas que te diré. Y Abraham se levantó temprano a la mañana y ensilló su asno. Llevó con él a sus dos jóvenes y a Isaac, su hijo. Partió la leña para la ofrenda y se paró y fue al sitio acerca del cual le había hablado Dios. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar desde lejos. Y Abraham le dijo a sus jóvenes, quedaos aquí con el asno, mientras yo y el joven nos encaminaremos hasta allí. Nos postraremos y regresaremos junto a vosotros. Y Abraham tomó la leña para la ofrenda y la colocó sobre Isaac, su hijo. Tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y los dos anduvieron juntos. Entonces Isaac le habló a su padre Abraham y le dijo, Padre. Y él dijo, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y Abraham dijo, Dios conseguirá por sí mismo el cordero para la ofrenda, hijo mío. Y los dos anduvieron juntos. Llegaron al sitio acerca del cual Dios le había hablado. Abraham construyó allí el altar y dispuso la leña. Atajó a Isaac su hijo y lo colocó, ató a Isaac su hijo y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y un ángel del Eterno lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano contra el joven ni le hagas nada, pues ahora sé que eres un hombre temeroso de Dios, pues no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Entonces es así como a través de esta narración se presenta esta idea de que, o este pensamiento que es tan nuevo de que Jesús, o perdón, de que Yahvé no quiere más sacrificios humanos, y entonces le dice: cambia a tu hijo por un cordero, sacrifícame al cordero. Según la historia, todo comienza con el destierro de los habitantes del reino de Judea por el rey babilónico Nabucodonosor en 597 antes de la era común. Esto nos lo acaba de explicar, o lo vimos hace unas horas cuando veíamos el masdeísmo, cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, y estos 50 años de cautiverio marcan tanto la cultura del pueblo judío que esto se manifiesta después en las narraciones que encontramos en el Génesis. La narración del principio de los tiempos, por ejemplo, sería muy interesante que si ustedes quieren investigar, puede ser uno de sus ensayos, pueden hacer un ensayo sobre esto para este curso, comparar la narración de la creación del mundo con la del libro del Génesis, y se van a dar cuenta que hay muchas similitudes en el número de días, en la forma como se va haciendo la creación, y al final, en el último día, aparece el hombre, ¿no? Entonces, pues hay ciertas similitudes que vale la pena ir comparando, y que pues provienen de este contacto de dos culturas muy importantes, ¿no? Entonces, todo comienza con el destierro de los habitantes del reino de Judea por el rey babilónico Nabucodonosor II en el 597 antes de nuestra era, quien los desplazó hacia Babilonia, y se dividieron en dos grupos: los que se quedaron ahí y los que fueron llevados al destierro. El pueblo de Judea comenzaba a poner los cimientos de una nueva religión monoteísta, el judaísmo, para adorar solo a Yahvé. En sus tradiciones dominaba el patriarcado. El primogénito varón era la cabeza familiar y máxima autoridad, y sus descendientes establecían la genealogía y recibían la bendición del padre. Acerca de esto encontramos historias muy interesantes, por ejemplo, la del mismo Jacob, Esaú y Jacob, cuando el mayor era Esaú, y entonces Rebeca, la madre, pues tiene preferencia por Jacob, y entonces manda a Esaú, que es más bravo, más campesino, hace mucho más trabajo en el campo, lo manda a buscar un animal para sacrificar, y mientras aprovecha para que la bendición la de Abraham a Jacob, que en realidad es el segundo hijo. Pero de aquí proviene la historia de que lo mandan, le dicen que si quiere un plato de lentejas, y, y por eso cambia su bendición, y entonces pues él llega hambriado y dice: bueno, pues sí, dame un plato de lentejas, así quiero comer, y quédate con la bendición. Y eso es un dicho que hasta la fecha eh, se sigue utilizando, ¿no? Cambió su reino por un plato de lentejas, ¿no? Y el origen es pues esta historia que encontramos en el Antiguo Testamento entre Esaú y Jacob, porque no es Jacob quien es el primogénito, pero en la tradición está siempre el primogénito, el primer, que es el que recibe la bendición del Padre. Todo esto está narrado en las escrituras que conforman la Torá. En el 830, antes de la era común, se divide la monarquía, y entonces es cuando estas 12 tribus, unas se van hacia el norte, que son conocidas como las tribus de Israel o los israelitas, y las del sur, que van a seguir con el nombre de Judá o los judíos. Quienes asientan al sur son los judíos, y hacia el norte los israelitas, y tienen como capitales de estos territorios las ciudades de Samaria y de Galilea. En Galilea después ya vamos a encontrar pues el nacimiento de Jesús, ¿no? Que también proviene del pueblo judío. Acerca de las escrituras, aquí tenemos una imagen muy bonita de la escritura hebrea.
que tampoco tiene muchos símbolos, son 22 y tienen, cada letra tiene una historia y una relación, ¿no? Biblia viene del griego y Biblia quiere decir los libros. La Biblia completa tiene 66 libros, de los cuales 37 corresponden al Antiguo Testamento y el resto al Nuevo Testamento. En la tradición judía solo se reconoce el Antiguo Testamento, que está escrito o fue escrito originalmente en griego. Y lo que encontramos aquí es la historia del pueblo elegido, la historia del pueblo judío desde Adán, es decir, desde la creación del mundo y el primer hombre, Adán, hasta 400 años más o menos antes del nacimiento de Jesús. Ya cuando se ha desarrollado toda esta historia y pues están planteadas todas las condiciones y el contexto en el que luego Jesús aparece, ¿no? ¿Qué es lo que contiene este Antiguo Testamento? Son las instrucciones de Yahvé a su pueblo. Son textos revelados a los profetas. Esto es importante decirlo. Los profetas no son ángeles, los profetas no son ni semidioses ni dioses, sino son simplemente personas humanas que reciben estas revelaciones a través de los sueños. Ya hablábamos de esto en el budismo, cómo en los sueños se revela o se manifiesta esta mente sutil, que es un nivel de la mente mucho más sensible, más sutil, y que conecta o tiene facilidad para conectar con lo sobrenatural. Y es en estos momentos, pues, cuando Dios o Yahvé se revela a los profetas y les dice todas estas instrucciones, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? Si ustedes han leído estos textos, pues se darán cuenta de que Dios se manifiesta y se enoja porque el pueblo no está siguiendo sus preceptos, porque se está desviando, por etcétera, y le va diciendo lo que tiene que ir haciendo, ¿no? Y son estos profetas los que buscan a Yahvé para preguntarle qué es lo que tienen que hacer en cada situación que les parece difícil de resolver. Entonces Yahvé les habla y les dice, haz esto, lleva a mi pueblo a tal lugar, hagan esto, ¿no? De todos los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, hay uno que destaca, y este es Moisés, porque a diferencia del resto de los profetas, eh, Moisés no busca a Dios, no busca a Yahvé para que le diga lo que tiene que hacer. Recuerden la historia de Moisés, están en el cautiverio de Egipto. La madre de Moisés lo lleva, lo deja en una balsa para que lo recoja eh, una, la hija del faraón, se lo lleva, ella lo encuentra, lo recibe, lo lleva a vivir allí con los gobernantes egipcios y entonces Moisés recibe una educación y condiciones de vida pues muy, muy privilegiadas y diferentes al resto de los esclavos judíos que estaban habitando en Egipto. Pero es Yahvé quien busca a Moisés y le dice, llévate a mi pueblo de aquí, salva a mi pueblo, sácalo del cautiverio y sácalo de la esclavitud. Y entonces Moisés obedece y Moisés saca al pueblo judío del cautiverio y lo libera de la esclavitud egipcia. Esta es una gran diferencia. Bueno, hay otros profetas, todos son muy importantes. Otro muy importante es Isaías. Isaías se ubica más o menos en el siglo VI antes de nuestra era, y aunque es difícil determinar las fechas, como pues ya lo hemos visto en otros temas, ni el calendario ni la contabilidad del tiempo se hacía de manera similar en todas las culturas. Se dice que los escritos de Isaías corresponden a esta era axial de mucha cultura, de mucha sabiduría, que es el siglo VI antes antes de la era común. Es el tiempo en el que Grecia, la cultura griega florece. Tenemos en China Lao Tse y Confucio, y tenemos aquí en América también un esplendor de culturas. En la India tenemos el nacimiento
de Siddhartha Gautama y la iluminación de Buda, es decir, a lo largo de todo el planeta, pues hay personajes que están haciendo reformas a las ideas religiosas como las hace Zaratustra en Irán. Entonces, en la historia del pueblo judío, pues tenemos también un gran personaje que es Isaías y es uno de los profetas mayores, no porque sea más importante lo que él escribe, sino porque los textos eh, que se atribuyen a Isaías son más grandes o más extensos que los de otros profetas. Profetas menores quiere decir que tienen textos más breves y los profetas mayores textos más extensos. Esta es la diferencia entre profetas mayores y menores. No es que unos sean más importantes que otros, sino la cantidad de textos que escriben. Y en el caso de Moisés, bueno, pues a él se le dan las tablas de la ley, a él se le encomienda que saque al pueblo del cautiverio y se dice también, está esta idea de que Moisés escribió el Antiguo Testamento. Esto es algo que van a encontrar ustedes escrito en muchos lugares, ¿no? ¿Qué es la Torah o la ley? Si bien la Biblia, ya decíamos, el Antiguo Testamento tiene 39 textos, 39 libros, en el caso de la Torah o el pueblo judío recoge solo los primeros 5 libros. Y por ser 5 se le llama el Pentateuco, que se atribuyen a Moisés y que abarcan desde la creación del mundo y de la primera pareja humana, descritas en el libro del Génesis. Entonces tenemos Génesis, Éxodo. Éxodo habla hasta la vuelta de los judíos a la tierra prometida. Números, Levítico y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros van a comprender el Pentateuco y es lo que el judaísmo reconoce como su Torah o su ley. La palabra Torah proviene del hebreo Torah, que se traduce como dirección, enseñanza o ley. Entonces, Torah en concreto, pues es la ley de los judíos, ¿no? También puede referirse a las leyes que recibieron los israelitas sobre asuntos concretos, la ofrenda, el pecado. Y bueno, aquí lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de preceptos donde se regula absolutamente toda la vida de los judíos, tanto comunitaria como individualmente. Cuando nosotros leemos la Torá, nos damos cuenta de que todo está perfectamente regulado, establecido, explicado en cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que vivir cada momento del día, cada etapa de la vida y toda la vida en conjunto, ¿no? Entonces es una cantidad impresionante de preceptos que pues hasta la fecha comunidades ultraortodoxas o comunidades judías tratan de seguir al pie de la letra, ¿no? Ahorita vamos a leer algunas de las cuestiones acerca de estos preceptos, ¿no? Entonces, eh, podríamos dividir estos textos entre los escritos por los profetas y los que se llaman escritos. Entre los de los profetas es una amplia serie de libros donde eh, nos se va narrando la historia del pueblo de Israel en su camino hacia Palestina y esta lucha, como ya veíamos, constante siempre con los pueblos vecinos. Y resulta que estos pueblos vecinos ya estaban asentados en estos lugares, llegan los judíos, llegan los israelitas en estos territorios de Palestina y pues obviamente no les quieren ceder las tierras que ya están habitadas y ya están cultivadas. Entonces son continuas luchas que se van narrando a lo largo de todos estos textos. Y lo que se conoce como los escritos son los libros producidos durante el cautiverio de Babilonia, el regreso a Palestina y la ocupación por los reinos helenísticos y el imperio romano. Aquí ya estamos hablando de los periodos de tiempo más recientes, posteriores al cautiverio de Babilonia, el regreso a Palestina y pues toda esta historia de la comunicación, la relación con los griegos y los romanos.
Es una fuente histórica importantísima. Si queremos conocer toda esta historia del Oriente Medio, pues hay una fuente muy importante que es todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento o en la Torá. Vamos ahora entonces a las ramas del judaísmo. Aunque son pocos los judíos, numéricamente 14.2 millones de judíos en el mundo, lo primero que hay que decir es que al judaísmo no le interesa convertir a nadie. El judaísmo no hace proselitismo, ni va de puerta en puerta los domingos a las 8 de la mañana a despertar gente y decir, vamos a discutir la Torá. No, al judaísmo no le interesa convertir a nadie. Judío es todo el que nace dentro de esta comunidad. Podríamos decir que es una religión, tradición étnica de sangre. Y hay un dicho que lo explica muy bien y que es hijo de madre judía, judío. O sea, todos aquellos que tienen una madre judía, quiéranlo o no, crean o no crean, son judíos y son considerados como parte del pueblo judío, independientemente de si practican, si no practican, sobre todo después del Holocausto y todas estas dificultades y tremendas historias que tuvo el pueblo judío con el exterminio nazi en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos dijeron, no quiero saber nada del judaísmo, la religión ha ocasionado fuertes dolores en tragedias familiares y aquellos que sobrevivieron decían, no quiero saber nada de religión. Independientemente de eso, de la postura en cuanto a las creencias que tome cada judío, sigue siendo judío. Y esto hace que también entre ellos pues se puedan distinguir diferentes ramas dentro del judaísmo, desde los ultraortodoxos que tenemos aquí en esta imagen, que tratan de conservar las tradiciones y seguir todos los preceptos de la Torah al pie de la letra, independientemente de que vivan en condiciones totalmente diferentes a las planteadas en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos viven, por ejemplo, en Nueva York, y en este mundo tan desarrollado, en este espacio del primer mundo, pues siguen viviendo en un gueto, ¿sí? En una comunidad cerrada, su propia colonia, relacionándose entre ellos mismos y practicando, tratando de practicar de manera muy firme y precisa los preceptos de la Torah, desde estos hasta los que pues su vida es muy relajada o ya no creen en todas estas ideas, ¿no? Entonces tenemos a los ortodoxos, siguen al pie de la letra estas normas, pero se permiten ciertas variaciones. Y aquí pues todo se marca cómo deben ir vestidos, cuándo tomar lácteos, cómo se debe matar a los animales para comer su carne, etcétera. A propósito de este tema y ahora con la pandemia y el encierro, se han difundido muchas películas en Netflix y series acerca de la vida de los judíos, la vida de estas comunidades, que son muy recomendables, muy bien hechas y muy interesantes. Una de ellas es la de Poco Ortodoxa, la historia de una muchacha de estas comunidades de Nueva York que la casan a los 18 años y está muy bien planteado el asunto, ¿no? De cómo es la educación, cómo es la formación, cómo es la vida familiar dentro de estas comunidades ultra ortodoxas y cómo ella se asfixia en este ambiente y se escapa. Y se va a Alemania, a Berlín, y pues allí trata de hacer otra vida, ¿no? Es una serie recomendable porque es breve, son solo 6 capítulos y pues vale la pena verla. A lo mejor ya la vieron, ¿no? Y hay otras como la de la familia, eh, bueno, es el nombre de la familia. Esa es una serie muy larga, es toda una telenovela que tiene muchos capítulos y ahorita está la segunda parte que es sobre los judíos en Israel. Ahorita les digo el nombre, ahorita lo recuerdo. A propósito de esto, vamos a ver algunas cuestiones que están planteadas en
la Torá acerca de estos preceptos de los que les platico y que pues siguen los judíos. Esto está en el libro del Levítico. Aquí tengo mucho sobre la sexualidad, pero bueno, por ejemplo, acerca de la comida. Acerca de los frutos prohibidos, por ejemplo. Cuando viniereis a la tierra y plantareis cualquier árbol frutal, consideraréis a sus frutos prohibidos. Durante 3 años os serán prohibidos, no se comerán. Al cuarto año, todos los frutos serán santificados para loar al Eterno. Y al quinto año podréis comer sus frutos para que aumente su cosecha para vosotros. Fíjense cómo desde la cosecha está, este es un ejemplo, uno de muchos, de cómo todo está regulado. Durante 3 años no puedes comer nada que produzcan estos árboles o estos frutos. El cuarto lo dedicas, lo ofreces a Yahvé y hasta el quinto año entonces puedes probar de estos frutos y puedes ya consumirlos. Entonces hay una espera de 5 años para poder consumir. En cuanto a la carne, por ejemplo, perdón. Y lo mismo sucede con la cosecha de los campos. Por allí se narra que cuando estés cosechando tu tierra, cuando estés cosechando los frutos de tu trabajo, en el caso del trigo, en el caso de la cebada, por ejemplo, dice, no coseches la parte de los extremos, cosecha el interior y procura que el trigo o la cebada o tu cosecha que quede tirada, quede allí. Esto para que quienes tienen hambre y no tienen cultivos puedan llegar a recogerlo. Y es una manera, esto lo dice Yahvé a su pueblo, pero también es una manera que en la práctica hace que el que quiera aprovechar de estos frutos no vaya y pida las cosas ya hechas o ya cultivadas, sino que tenga por lo menos que ir y cosechar o levantar esa cosecha para poderla consumir. ¿Sí? Esto es muy interesante porque en el judaísmo no hay esta idea de estar dando dinero, de estar repartiendo limosnas a la gente en la calle, no, sino se trata de ayudar, pero de una manera que sea como más productiva y más efectiva, ¿no? Entonces, en la Torá está establecido, y con este ejemplo de la cosecha, deja siempre algo tirado cuando estás cosechando para que aquel que tenga hambre llegue y recoja. Por ahí está escrito esto, ¿no? Dice, no perviertas la justicia con medidas de longitud, peso o volumen. Ten siempre las balanzas correctas, pesos correctos y medidas secas correctas. Yo soy el Eterno vuestro Dios, quien os sacó de la tierra de Egipto. Observaréis todos mis decretos y todas mis ordenanzas y las realizaréis. Yo soy el Eterno. Hay cosas así, enseguida de la santificación de los frutos, por ejemplo, viene muy pronto. No cortaréis el borde del cuero cabelludo y no destruiréis el borde de la barda. No comeréis sobre la sangre, no practicaréis la brujería y no creeréis en momentos de suerte. No haréis cortes en vuestra carne por los muertos y no os practiquéis tatuajes. Yo soy el Eterno. Aquí en 5 renglones hay 5 mandatos que son muy fuertes. No tonsuras, por ejemplo, no tatuajes, no destruirás el borde de la barba, por eso en estas comunidades se dejan la barba completa. No practicaréis brujerías, no comeréis sobre la sangre, no creeréis en momentos de la suerte. Esto de adivinar, la usura, participar ir a casinos, por ejemplo, está totalmente prohibido. Y esto escrito en el libro de Levítico, ¿no? Entonces es
desatender estas obligaciones, estos preceptos, pues es algo muy grave dentro del judaísmo, ¿no? Acerca del adulterio, tengo subrayadas aquí algunas cuestiones que me llaman la atención, pero ustedes pueden consultar el libro de Levítico y leer todos los pasajes, todos los versículos, y todas son eh, prescripciones acerca de todo, ¿no? El hombre que cometiera adulterio con la mujer de un hombre, que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán condenados a muerte. Fíjense cómo en este caso son los dos. No dice la mujer adúltera será apedreada, no. El adúltero y la adúltera serán condenados a muerte. Los dos. Y hay enseguida toda una explicación, perdón, todo un desglose de las formas de adulterio. El que yace con la mujer de su padre, los dos serán descubiertos, serán condenados a muerte. El hombre que yaciere con su nuera, los dos serán condenados a muerte. El hombre que yace con un hombre, como yace con una mujer, ambos han cometido una abominación, serán condenados a muerte. Su sangre será sobre ellos. Entonces, bueno, ya con eso ustedes saben qué opina el judaísmo acerca de la homosexualidad. El hombre que tomare a una mujer y a su madre es una conjura depravada. Lo quemarán a él y a ellas en el fuego, y no habrá depravación entre vosotros. El hombre que yaciere con un animal será condenado a muerte, y mataréis al animal. Y la mujer que se acerca a un animal para que éste se aparee con ella, mataréis a la mujer y al animal. Serán condenados a muerte. Su sangre será sobre ellos. Todo está explicado no, están los preceptos así establecidos y no hay ninguna explicación de por qué sí, por qué no, simplemente está la ley dicha como debe de ser. Vamos a ver ahora a propósito de algo que es muy distintivo dentro de las tradiciones judías, que es acerca de la comida. Si ustedes han tenido contacto con el pueblo judío, conocen a algún judío, se darán cuenta de que son muy cuidadosos con su comida. De hecho, la comida pura para el pueblo judío significa comida limpia, comida kosher, es la palabra en hebreo. Y de hecho es tan sana que ya ustedes pueden encontrar en los supermercados un área de comida kosher o alimentos kosher que están certificados por rabinos de diferentes lugares y que ya llevan el símbolo o la marca de que son kosher, de que están preparados según, que están purificados o que son preparados de acuerdo a los preceptos judíos. Por ejemplo, la leche Lala, el yogur Alpura, todos los productos de Alpura son productos kosher. Quienes han ido al Costco, hay un área muy grande de productos kosher, donde hay quesos, donde hay carnes, etcétera. Eh, un montón de comida kosher, comida pura. Y bueno, pues esto puede consumirlo cualquier persona, ¿no? ¿Por qué es todo esto? Y sobre todo una cuestión que tiene que ver es con el tipo de la carne. La primera cuestión es que no se debe de mezclar la comida láctea, los lácteos con las carnes. Si se consumen lácteos, en esa comida no se debe de consumir carne, mucho menos mezclarla. Inclusive la loza en la que se preparan los lácteos tiene que ser diferente a la loza en la que se cocinan las carnes. Ni siquiera deben de ser las mismas. ¿Por qué? Porque allí quedan los residuos de cada uno de estos productos, ¿no? Entonces, son muy cuidadosos en estos asuntos. No todos los animales se consumen, unos sí, otros no. Entonces dice, haréis distinción entre el animal puro y el impuro, y entre el ave pura y el ave impura, y no haréis abominables vuestras almas con esos animales y esas aves, ni con nada que se arrastre por el suelo, a los que he separado para que los consideréis impuros.
De aquí se deriva, bueno, pues que no se puede comer ningún animal reptil, estos son considerados impuros. No se puede comer mariscos, ni camarones, ni ningún tipo de mariscos, porque estos se consideran impuros. Los mariscos se piensa que son como las cucarachas del mar, por el tipo de cosas que consumen, ostras, ostiones, todos esos moluscos que están pegados a las piedras se alimentan de mugre y entonces eso es impuro, pero tampoco se puede comer carne de cerdo. Esto se conoce, pues, los musulmanes tampoco comen carne de cerdo, porque aquí se establece que todo animal de pezuña partida es un animal impuro. Y obviamente, pues, entre ellos está el cerdo. Acerca de la sangre. Bueno, obviamente, no sé, todo hombre de la casa de Israel y de los prosélitos que habitan entre vosotros que consumiere sangre, yo concentraré mi atención sobre el alma que consume sangre y la separaré de su pueblo. No morongas, no taquitos de nada que contenga sangre. Esto es algo que está totalmente prohibido. Inclusive muchas de las iglesias cristianas actuales o de las comunidades, de las iglesias nuevas que han surgido a finales del siglo XIX y que que están creciendo actualmente, por ejemplo, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová no comen sangre y no permiten la transfusión de sangre. Han oído ustedes de esto, ¿no? Que no se permite hacer transfusión de sangre. Tampoco los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo permiten la transfusión de sangre. Esto ha generado problemas, por ejemplo, entre las personas que van al hospital civil, se van desangrando y entonces hacen firmar al médico de que no va a hacer ningún procedimiento donde le hagan una transfusión a estas personas que la necesitan y que pueden morir si no se hace esa transfusión. Y uno se pregunta por qué, o ustedes se han preguntado por qué sucede esto. Bueno, pues aquí hay una explicación. Así como no se puede comer sangre, dice, pues el alma de la carne está en la sangre y yo la he asignado para vosotros sobre el altar, para procurar expiación a vuestras almas, pues es la sangre la que expía por el alma. Sigue allí otros renglones. Dice, por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros podrá consumir sangre, y el prosélito que habita entre vosotros no podrá consumir sangre. Pues la vida de cualquier ser, su sangre representa su vida. Y así digo a los hijos de Israel, no consumiréis la sangre de ningún ser, pues la vida de todos los seres es su sangre. Todo el que la consuma será apartado. Esto es muy importante y es algo muy fuerte dentro del judaísmo y dentro de otras comunidades, como les digo, porque la explicación es que el alma corre a través de la sangre por el cuerpo y obviamente la vida corre a través de la sangre por el cuerpo. Entonces, hacer una transfusión de sangre implicaría estar mezclando dos almas. Comer la sangre de un animal implicaría estarse comiendo la sangre de ese animal y esto es algo que es muy fuerte, muy dañino como para la liberación, ¿sí? Entonces, bueno, pues me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Se está escuchando bien? Sí, maestra. Yo no Sí, maestra. me había por qué dijo que no permiten
La transfusión de sangre. Porque se piensa que a través de la sangre corre el alma, que el alma habita en la sangre y la sangre es la vida para el cuerpo, para la materia. Entonces, hacer una transfusión de sangre implicaría estar mezclando almas. Consumir la sangre de un animal es consumir esa energía vital del animal que se hace parte tuya, ¿no? Parte de la persona. ¿Queda entendido? Gracias. No hay más explicación. Así está todo el Levítico y así está toda la Torá. Esto se hace, esto no se hace. Punto. Dios no explica, Dios manda. Yahvé no da explicaciones, Yahvé ordena. Así está toda la Torá. Y es interesante pues que se siguen estos preceptos por muchas comunidades. ¿Algo más o continuamos? Tengo una duda, no sé si más adelante lo voy a mencionar, pero ¿qué piensa el judaísmo de profetas como Jesús o Mahoma? Seguimos. Sí, más adelante lo mencionamos, ¿ok? Ok. Vamos a continuar entonces con las otras líneas. Bueno, no sé si de una vez les platico. Si no se puede consumir la sangre, entonces, ¿cómo hacen los judíos para comer o buscar sus propios alimentos? Lo común es que cuando hay una comunidad judía que vive en lugares como Guadalajara, por ejemplo, donde no hay tantos judíos, donde la carne que se consume, bueno, ahora ya es más fácil. Ya les decía que hay muchos supermercados que tienen estas áreas de comida kosher, pero cuando no lo había tanto, no era tan fácil para ellos. Lo que hace la comunidad es organizarse, van a algún lugar en el campo donde tengan, por ejemplo, una vaca, se busca la vaca, se escoge la vaca, se le paga al ganadero para que esa vaca se alimente exclusivamente de granos, de pastura, no se le pongan hormonas ni cosas por el estilo, y la vaca o el animal se alimente de manera sana, de manera kosher, de manera pura. Cuando el animal está maduro y está a punto de sacrificarse, ya listo para el sacrificio, se acude al rastro, allí va el rabino y en presencia de él se hace el sacrificio del animal como está establecido también en la Torá. Lo primero que tiene que hacerse es la muerte del animal tiene que ser una muerte rápida, no dolorosa, por un lado para que el animal no sufra, pero también en cuestión, y esto es una explicación que se da muy recientemente cuando se sabe lo que sucede con el cuerpo, que si el animal sufre en el momento de la muerte, se liberan muchas toxinas dentro de la carne y la carne se pone dura. Entonces esa carne que se consume es una carne que está contaminada. Entonces se busca que el sacrificio del animal sea rápido, que no sea doloroso y que pues sea limpio. Entonces es un golpe limpio aquí atrás y el animal muere y entonces se deja boca abajo hasta que se desangre completamente. Cuando se ha desangrado completamente es cuando ya se procede a limpiarlo, a trozarlo y a dividir, a compartir la carne entre la comunidad judía, ¿no? Este es un procedimiento kosher, un procedimiento que está establecido. Aquí también se dice cómo debe de hacerse. Es increíble cómo está todo estipulado perfectamente. Y esto pues se hace en presencia del rabino de la comunidad, ¿sí? Bueno, la siguiente línea son los reformistas. Estos ustedes lo ven también en la vestimenta. No son tan, la vestimenta dice mucho, ¿no? Los reformistas creen que el judaísmo cambia y evoluciona con el tiempo y con el lugar donde se va adaptando. Se sigue siendo judío, se sigue creyendo, se sigue eh, haciendo todos estos preceptos, pero dicen, ¿por qué nos vamos a vestir como los judíos polacos del siglo XIX?
¿Por qué tenemos que usar esos sombreros de lana y esos abrigos negros, esas largas barbas con los bucles, si vivimos en zonas de calor o en zonas modernas o en zonas donde esto no tiene ningún sentido? La apariencia exterior no cuenta, cuenta la vida interior y la práctica del judaísmo. Entonces, esta vertiente de los reformistas, pues es una vertiente que busca adaptarse a las condiciones actuales de los lugares donde se vive, ¿sí? Y bueno, pues aquí, y a propósito, pues, de todas esta influencia de los movimientos feministas, todo este avance de la lucha de las mujeres, los reformistas aceptan y reconocen todo este esfuerzo. Inclusive entre los reformistas hay algunas mujeres rabinas, cosa que entre los ortodoxos es imposible, ¿no? Los conservadores piensan que el judaísmo se va también recomponiendo. Ellos piensan que la halajá, o sea, la halajá es la ley que es viva, que no es algo que está muerto, que tiene que seguirse al pie de la letra como está escrito aquí en la Torá, sino que se tiene que ir adaptando, evolucionando de acuerdo a los diferentes contextos, pero que se conserva la esencia, y la esencia está en la creencia, ¿sí? Estos conservadores, por ejemplo, tienen votaciones, por ejemplo, eligen democráticamente a sus rabinos, buscan el consenso, son como más democráticos, tienen una comunidad como más participativa y dicen que estas decisiones finales son como la conciencia individual. Dice, no son la conciencia individual, sino el consenso de los rabinos y las instituciones especializadas en la ley judía. Hay otra corriente que es la reconstruccionista. Esta nace en el fines del siglo XIX, 1881, con Mordecai Kaplan en Nueva York. Y esto lo que buscan es reconstruir al judaísmo. Estamos en un contexto, bueno, el rechazo, el odio hacia las comunidades judías no nace en los años 40 con Hitler, sino que es algo que venía haciéndose desde tiempo atrás, desde el siglo XIX. Este rechazo, este celo, esta envidia que se tuvo a los judíos dentro de las sociedades europeas desarrolladas, pues provenía de que en los negocios destacaban, en el área de la medicina destacaban, y entonces pues iban ganando clientela, iban ganando pacientes, destacaban en todos los campos, en el campo de la música, etcétera. Y entonces esto les generó mucho rechazo de las comunidades entre las cuales estaban viviendo. Muchos de ellos emigran ya desde entonces hacia Nueva York, este país o esta tierra que se presenta como la tierra libre, la tierra donde existen todas las libertades, y que en estos finales del siglo XIX recibe a todo mundo, ¿no? Los Estados Unidos están recibiendo gente de todos lados y llegan comunidades muy importantes de judíos. Entonces, estos reconstruccionistas lo que buscan es una interpretación libre de la Torah, y dicen, no es obligatorio seguir todos estos preceptos, esto es dificilísimo, es muy complicado, sino que tenemos que reconstruirlo, adaptar la Torah a la vida moderna y dejar lo más importante. No es obligatorio cumplir con todos estos preceptos de la ley, es muy difícil, es complicadísimo, eso no es lo importante. Y es posible reconstruir la ley, adaptarla a los tiempos modernos, escribirla de nuevo de acuerdo a estos preceptos para hacerla como más relajada, ¿no? Y ellos piensan, dicen, no aceptan la idea de un Mesías ni la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Esta idea del Mesías es algo que no acepta ninguna corriente del judaísmo,
¿Por qué? Porque ya estaba escrito, desde Isaías estaba anunciada la venida. Estos libros de Isaías, del profeta Isaías, estaba anunciada la venida de un Mesías, pero el judaísmo nunca aceptó que el Mesías fuera, por un lado, un tipo que llegó vestido en harapos, montado sobre un burro y enfrentándose al pueblo de Israel y sobre todo a la ley judía. Entonces, esto es algo que chocó mucho con toda la tradición hebrea y que los rabinos y los sacerdotes de aquellos tiempos nunca lo aceptaron. Entonces, el judaísmo sigue esperando la llegada del Mesías, pero el Mesías, de acuerdo a su idea, a su concepción, tiene que ser una persona importante, una persona renombrada, destacada en su campo, y dicen verbalmente los rabinos con los que yo he hablado, o los judíos con los que he hablado, que este Mesías de estos tiempos tiene que ser una persona que influya de manera decisiva en la política y en el gobierno del mundo actual. Entonces, bueno, pues la idea del Mesías no es aceptada tampoco por la vertiente reconstruccionista del judaísmo. Vamos a hablar ahora de los hasídicos. Los hasídicos son como los místicos dentro del judaísmo. Es aquí donde dentro del hasidismo tenemos el desarrollo de toda esta vertiente de la cábala, estas vertientes místicas dentro del judaísmo, y son también entre los místicos judíos los hasídicos donde se desarrolla como la parte más esotérica, la parte más mística dentro del judaísmo. Muchos judíos académicos ultraortodoxos se oponen a esta vertiente hasídica porque la consideran poco ortodoxa y porque la consideran que no sigue la ley al pie de la letra. Esto lo vamos a encontrar en todas las tradiciones judeas, en todas las tradiciones religiosas, que las comunidades místicas o las comunidades espirituales siempre van a estar enfrentadas y distanciadas de los practicantes o las instituciones o los representantes de las instituciones, porque el misticismo de las religiones siempre sigue su propio camino y se aleja de lo institucional, de lo ritual, etcétera, ¿no? Y hay aquí un pensamiento que dice: Dios está en los corazones de las personas buenas que cumplen con los preceptos por amor a Él, además de que siguen al amor como su modelo de vida santa. Tienen conflictos constantes con el Estado de Israel y las demás comunidades judías porque se niegan a hablar en hebreo y prefieren el yiddish. Creen que el Estado de Israel impide que el Mesías llegue. Aquí hay una oposición fuerte porque cuando se funda el Estado de Israel, hay una fuerte lucha política primero porque se les reconozca el terreno, y esto se viene dando desde la segunda mitad del siglo XIX, pero también lo que sucede y vemos ahora con el pueblo de Israel o con las comunidades israelitas es este enfrentamiento bélico, político con los palestinos, el estar continuamente en guerra y obviamente pues los hasidis no están de acuerdo con esto. Entonces no reconocen, tienen conflictos con el Estado de Israel, con sus representantes, porque no se sienten representados por este gobierno de Israel. Y otra cosa es que se niegan a hablar en hebreo y prefieren el yiddish. El hebreo es la lengua oficial que se establece cuando se conforma el Estado de Israel. Se establece como la lengua oficial del pueblo judío porque todo mundo conoce el hebreo, pero la mitad de los judíos que provienen de esta región de Alemania, de Polonia, hablan el yiddish. Y el yiddish es como el alemán antiguo escrito en lengua judía. Como es su lengua, la lengua en la que se han creado, la lengua literaria, la lengua de la vida común, la siguen utilizando y ellos dicen que
sus oraciones también las pueden hacer en esta lengua. De esto hablaremos cuando hablemos más de la literatura, ¿no? Entonces están en contra del Estado de Israel, dicen que esto impide que el Mesías llegue y prefieren seguir hablando en Yiddish. Esto que ustedes ven aquí, pues son también vestimentas que provienen del siglo XVII de las comunidades judías de Polonia, de Europa Oriental, y que siguen conservando como su vestimenta característica, ¿no? La barba larga, estos sombreros que son como de piel y los verán ustedes en las series actuales que se están filmando. Híjole, ya se nos fue el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos la próxima sesión. A mí se me va el tiempo hablando. Vamos a continuar en la próxima sesión. Si tienen ustedes preguntas o comentarios, ¿hasta dónde vamos? No, solamente para aclarar como un poquito, era el Pentateuco, es la parte donde está el Torá, ¿no? Es básicamente la misma, los 5 libros. Exacto, Torá y Pentateuco es lo mismo. Torá se llama el libro y Pentateuco son Las el divisiones. conjunto de los Ok. 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Alguien de ustedes estaba o dijo que estaba empezando a leer la Biblia, ¿verdad? ¿Quién fue? No fui yo, pero yo estaba leyendo justamente gráfico.